fariseos. Hablabas con tu corazón y hablabas con tu vida. Señor, háblanos hoy de lo que más amas en tu vida. Vamos a aprender hoy. Fuimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, el Señor, hay cosas que Él ama profundamente. Una de ellas, pues es al pecador, ¿sí sabía? Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero ama profundamente al pecador. De tal manera que el Señor se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, se puso semejante al hombre y se entregó a la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. ¿Para qué? Para hacernos parte de una herencia llamada ser hijo de Dios y una vida eterna. Pero hay una segunda situación hermosa que el Señor ama. Alguien me dirá, pero Él ama a los niños. Sí, claro, lo vimos en los evangelios y claro que sí. Pero hay algo que Él ama profundamente. ¿Sabe qué es? La iglesia. Hoy vamos a hablar de doctrina de la iglesia. Y cuando hablamos de doctrina de la iglesia es importante porque como iglesia yo quiero que ustedes sean edificados. Yo quiero hablar de que la pregunta es, y el título de mi mensaje hoy es, edificando mi iglesia. Edificando mi iglesia. Yo quiero darles hoy un sentido de pertenencia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo lo que más ama es a la iglesia. Y si Cristo ama a la iglesia, yo debo amar lo que ama Cristo. Entonces debo amar la iglesia. Y debo tener un sentido de pertenencia. Por eso tenemos una identidad como Iglesia Bautista Valle de Josafat y tenemos un lugar específico donde reunirnos. Como iglesia somos un organismo, no una organización. Claro, un organismo que tiene una organización. No quiere decir que andamos de manga por hombro en la iglesia. Claro que tenemos una organización contable, tenemos tesoreros, tenemos una administración, tenemos la persona que audita nuestras cuentas, que es siempre se me olvida, el contador, tenemos que presentarle unos estados financieros al Estado. Claro que sí, pero ese no es el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia tiene que ver con un organismo, de tal manera que la iglesia somos nosotros. Así lo define la Escritura. De tal manera que Pablo dice, no debéis ignorar que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, los llamados afuera, esa es la iglesia, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha dado un lugar llamado también templo físico, donde nosotros nos reunimos como iglesia en este lugar para honrar y glorificar al Señor. Entonces, el primer concepto que quiero enseñarles esta mañana, que lo que más ama al Señor en este momento es su iglesia. ¿Saben que somos su novia? Y que Él está esperando por nosotros y el venir por nosotros para llevarnos a las bodas del Cordero. El Señor nos ama profundamente como iglesia a cada uno de nosotros, entonces nos ama individualmente, pero colectivamente nos ama como iglesia. Entonces somos un organismo, ese es el segundo concepto. Jesús ama a la iglesia y lo segundo, somos un organismo que valoró y el Señor amó hasta la muerte, muerte de cruz, como dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 26. Cristo ama la iglesia. Dijimos entonces que vamos a edificar mi iglesia. ¿Cómo puedo? Y el mensaje hoy es, ¿cómo puedo yo edificar mi iglesia? Pastor, ¿yo cómo puedo participar en edificar mi iglesia? Yo soy iglesia, sí, soy templo del Espíritu Santo, pero hago parte de una colectividad llamada iglesia. Soy miembro de una iglesia. Como organismo, Pablo, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Aún no estamos, vamos en la introducción. 1 Corintios capítulo 12, alguna vez me dijo alguien, pastor, cuando usted dice introducción es casi el mensaje. Bueno, a veces, pero es que el contexto es muy importante para saber en dónde estamos. 1 Corintios capítulo 12, Pablo hace una analogía maravillosa, ilustrándonos el tema en cuanto somos un organismo, y eso es importante porque si vamos a edificar, y la pregunta es, vamos a edificar mi iglesia, ¿cómo es edificando mi iglesia? Es el mensaje de hoy. Edificando mi iglesia. Si voy a edificarla, si la voy a construir, debo conocer qué es la iglesia. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, vayan conmigo, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo hace una analogía entre el cuerpo, siendo la cabeza Cristo, y el resto de los miembros, cada uno de nosotros, como parte de ese cuerpo. Entonces, fíjense que la iglesia es un organismo, porque usted me podría decir, pastor, pero ¿dónde? Demuéstreme. Que ahí está. Mírela ahí, versículo 14. Además, el cuerpo en eso no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está. Somos nosotros, entonces la iglesia es un cuerpo de Cristo. Y miren el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y el versículo 27, que es el contundente, es el definitivo. Mira el número 27. Vosotros, entonces, aquí le voy a demostrar que la iglesia es un organismo, no una organización, como ahora hago un paréntesis. Muchas iglesias se presentan como una organización. Eso está mal, eso no es bíblico. Entonces tienen comités y cosas y allí, acá, y una serie de cosas como una empresa y hay contratos y hay por acá y allí, emplea. Bueno, sí, debe haber una organización, pero se hacen énfasis en eso. Versículo 27. Vosotros pues sois, ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí está. Si usted quiere demostrarle a alguien que somos un organismo, ahí está. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Entonces Pablo hace una analogía entre el cuerpo físico y la iglesia siendo un organismo. Y cada uno somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros como la promesa de ese consolador y ese paracleto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede edificar mi iglesia? Es el mensaje del pastor. ¿Cómo puede edificar la iglesia? Construir la iglesia. Mis queridos hermanos, edificar requiere tiempo, requiere planeación, requiere esfuerzo, requiere dinero. Cuando usted va a construir un edificio, requiere una serie de cosas, unos prediseños, estudio de suelos, luego el factor dinero, la factibilidad, una serie de cosas para construir. Bueno, la iglesia tiene también ese mismo sentido. Construir o edificar la iglesia tiene unos elementos importantes en los cuales usted y yo vamos a participar en esta mañana. Pero veamos bíblicamente que para la Biblia tiene un gran significado edificar. Vayan conmigo, por favor, a Salmo 127:1. La palabra edificar no solo aparece en el vocablo o en la inspiración que hay en Pablo en cada una de sus cartas dirigidas a la iglesia. La palabra edificar es muy importante en la Biblia. Vayan por favor a Salmos, ustedes ya lo conocen. Salmo 127, aunque lo conozca, yo lo conozco, pero prefiero ir para acompañarlos a ustedes en esto. Y dice, para que no se pierdan, y si usted encuentra el versículo, lo subraye y diga, qué maravilla. Dice 127:1, si Jehová, ¿qué? No edificare. Fíjense que la palabra edificar es muy significativa en la Biblia. En el hogar, mire cómo funciona en el hogar. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Para construir un verdadero hogar necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Para edificar una buena iglesia necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces mire cómo la palabra edificar aparece en la Biblia de una forma significativa. Veámoslo también a la luz de la vida. Vayan a Mateo 7:24. Mateo 7:24, vayan conmigo. Cómo también hace parte de nuestra vida la edificación. Es muy importante. Mateo 7:24, vayan conmigo. ¿Recuerdan esa historia? Sé que muchos la conocen. Y es una historia muy linda que muchas veces le contamos a los niños. 7:24. Los dos fundamentos. ¿Recuerdan un hombre que lo llamaban prudente y a otro hombre lo llamaban insensato? Y el hombre prudente construyó su vida ¿sobre qué? Sobre la roca. Dice que edificó su casa. Dice que edificó. Versículo, capítulo 7, versículo 24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que la palabra edificar habla de cómo Dios recomienda edificarnos nuestras vidas sobre Jesucristo. Entonces, Mateo 27 es una ilustración maravillosa. En cambio, la persona llamada insensata edificó ¿qué? Sobre la arena y hubo gran pérdida. Entonces, la palabra edificar, y vuelvo y pregunto, ¿cómo puedo edificar mi iglesia? Comienza es primero, ¿cómo puedo edificar mi casa? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces,
Voy a decir algo muy importante, escúcheme. Usted no puede edificar la casa del Señor si no ha edificado su propia casa. Es imposible. Necesita que su casa sea sólida para que su iglesia sea sólida. Hay una frase que dice, una iglesia, familias fuertes es igual a iglesia fuerte. Eso es una realidad. Cuando una iglesia, por ejemplo, es de solo niños, me hablo de niños, el 80% son niños que llegan a la iglesia. ¿Quién puede salir a evangelizar? ¿Quién puede salir a ser entrenado como misionero? ¿Quién puede ofrendar? ¿Quién puede barrer? Nada, los niños no nos pueden ayudar en eso. Fíjense que la iglesia no es fuerte en esa área. Entonces, mire cómo es importante que usted, si quiere participar, dice, pastor, yo quiero edificar mi iglesia, primero edifique su casa. Invita al Señor a edificar su hogar. Pero lo segundo, edifique su vida. Dice que edifique su casa sobre la roca, busca a Jesucristo y comience a edificar su vida sobre esa roca sólida, con buen fundamento, donde cuando vengan las aflicciones, las pruebas y las tentaciones, la casa no caiga, sino permanezca, como dice Mateo. Bien interesante. Entonces, edificar es un vocablo que a Dios le encanta, le fascina. Edificar su hogar, edificar la iglesia, edificar su vida. Ahora, ¿cómo Cristo interviene en la edificación de la iglesia? Vayan a Mateo capítulo 16. Ahí, adelántenselo un poquito. Hay un concepto que quiero que ustedes conozcan muy bien. Mateo capítulo 16, cuando el Señor está hablando, cuando es la primera mención sobre la iglesia. Esta es la primera mención que hace el Señor Jesucristo sobre la iglesia. La iglesia, con el periodo de la gracia, comienzan juntas. Y ahí comienza. Algunos dicen que el periodo de la gracia comenzó cuando nació el Señor Jesucristo, otros en la cruz. Bueno, es una discusión teológica que no vale la pena. Para mí la gracia es Jesucristo. Punto. Esa es la gracia de Dios, el don inefable. Pero hay algo interesante que cuando Jesucristo habla en la iglesia, habla en este lugar. Mire, entonces le respondió Jesús, vuelvo y repito, Mateo capítulo 16, versículo 17. No quiero que se me pierda. Entonces, porque sé que algunos no son muy rápidos en la Biblia, hasta ahora están aprendiendo, yo los espero, no se preocupen. Mateo, y si tiene un papel y lápiz, lo va anotando para que no pierda el hilo y el contexto. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, para Dios y para el Señor Cristo es muy importante la palabra edificación. Por eso la pregunta hoy es, pastor, ¿cómo puedo edificar mi iglesia? Bueno, aún no hemos entrado allí, pero para el Señor, ya vemos, hogar, vida e iglesia. Tres escenarios conectados con una palabra, edificación. Edificación. Ahora, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una distinción muy importante aquí en el griego. Yo no sé mucho griego, pero esto es importante aprenderlo cuando uno estudia la Biblia. Y hay palabras que uno tiene que aprender en el estudio teológico. Aquí hay una palabra que cuando habla de Pedro, cuando dice, y tú, Pedro, está hablando de Petros. En la palabra griega, Petro significa piedrita. Y cuando dice el Señor, y sobre esta roca, está hablando de Jesucristo, de sí mismo, está hablando de Petra, roca. Es la misma roca que habla de Mateo, ahí atrás de Mateo 7, dice, y el hombre edificó sobre la roca, no sobre un Petros, sino sobre una Petra. Entonces eso es muy importante porque el Señor edifica su iglesia sobre sí mismo. Es un fundamento firme. Por eso de ahí viene un concepto que nosotros como Iglesia Bautista manejamos. Somos cristocéntricos y bibliocéntricos. ¿Qué quiere decir cristocéntricos? Que nuestro fundamento, nuestro Petra, es Cristo. Nosotros no somos sino Petros. ¿Quiénes son los Petros o roquitas? Nosotros. Así lo define Pedro. Cuando vemos ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro dice, 1 de Pedro 2, 5, dice que somos piedras vivas, piedras. No somos Petras, sino Petros. Piedritas vivas, organismo, no piedras inanimadas, sino Pedro hace una analogía, somos Petros, piedritas
vivas que unidas comenzamos a edificar y a construir la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre nuestro esfuerzo, conocimiento, teología, ánimo, programas. No. La iglesia que permanece en el tiempo en la que crece y se edifica en Cristo, no en programas, no en personas. Pastor, entonces la iglesia es edificada por usted. No, en absoluto. Solamente soy instrumento de transmitir la edificación que es en Cristo. Por eso el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor, no a mí, ni a usted. La iglesia le pertenece al Señor porque Él murió y pagó por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mire que esos tres conceptos son importantes. Pastor, ¿cómo puede edificar mi iglesia? Primero, edifique su hogar. Segundo, edifique su vida sobre la roca. Y tercero, busque una iglesia que sea edificada en en roca, en la vida de Jesucristo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo entro a una iglesia que no está edificada en Cristo, va a ser un desastre en mi vida espiritual. Va a haber confusión, mala doctrina, va a existir malos caminos, mala instrucción, malos maestros. Ahora, construir y edificar cuesta tiempo, espacio, fuerza, planeación. Edificar un hogar requiere años, edificar una vida requiere años, edificar una iglesia requiere años, pero destruirla, segundos. Así como hay un constructor de vida y de iglesia y de hogares y de vidas, hay un destructor. Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice que hay un ladrón o Satanás, esa es la analogía, que ha venido ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Destruir es muy fácil. Y todo lo que podamos edificar como iglesia, Satanás puede dañárnoslo en 3 días, en un mes, en una hora. Una mala palabra, un chisme, una cizaña, una mala expresión, una falsa doctrina, un mal maestro, una mala actitud, un himno mal dado. Todo eso, Satanás usa cualquier artimaña para destruir. Mire, les voy a dar un ejemplo sencillo. En el año 70 después de Cristo vino el general Tito ante la rebelión de los hebreos, del pueblo judío. Dijeron, no queremos más a los romanos. Tito viaja con todas sus 2 legiones y hace un sitio alrededor de Jerusalén. Cuando Tito hace eso, lo hace entre el mes de marzo al mes de septiembre, 5 meses. En septiembre, Tito logra derrotar y entrar por las murallas de Jerusalén, entra al templo, comienza un incendio que arrasa con todo. Y escuche bien lo que digo. Cuando usted puede verlo atrás, cuando el Señor Jesucristo habló, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, está hablando de ese evento, ¿se acuerdan? Está hablando de años 70 después de Cristo. Pero ¿cuál es el punto? Ese templo duró 46 años en construirse. ¿Saben cuánto tiempo se destruyó? En 5 meses. Entonces, ¿es fácil destruir? Claro que sí. ¿Cómo se destruye un hogar? ¡Ja! No ejemplos, pero la mentira, el adulterio, los odios. ¿Cómo se destruye una vida? Las adicciones, las pasiones, los malos amigos, las malas amistades, las perversiones. ¿Cómo se destruye una iglesia? Malos maestros, falsa doctrina, el espíritu de anticristo que se mete en la iglesia. Fíjense cómo destruir es tan fácil. No sé si ustedes vieron hace poquito, los paisas son expertos en la implosión. ¿Sabe qué es la implosión? Explosión es coger algo y atomizarlo. Entonces usted explota algo y sale por todos lados. La implosión es coger un edificio que duraron construyéndolo 1 año, le pone usted la dinamita en ciertos lugares y lo estalla y lo derrumba en 30 segundos, 1 minuto, y él en vez de salir hacia afuera hace implosión, es decir, explota hacia adentro y cae bajo su peso. ¿Sabe ese edificio que duró construirse de 1 año cae en 30 segundos o en 1 minuto? Increíble, ¿no? Fíjense que es más difícil edificar y es más fácil destruir. ¿Y sabe quién sabe esa estrategia? Satanás. Porque
Satanás no crea nada, es un imitador, es un mentiroso desde el principio, es un usurpador, se viste como ángel de luz. Él no hace nada, él no puede crear nada, entienda, Satanás no crea nada, solo imita y solo destruye y se viste como ángel de luz. Y él vendrá por su hogar, por su vida y por su iglesia. Y los va a destruir. Y lo que usted ha construido en sus hijos durante 20 años, en una hora lo puede acabar. Lo que ha construido en su vida, en un día lo puede acabar. Y lo que ha sido esfuerzo de una iglesia de 7, 8, 10 años, como llevamos Valle Josafat, en un mes lo puede terminar. Ese es el enemigo que enfrentamos. Por eso la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo edificar mi iglesia? Tenemos que hacernos fuertes. Porque ahora viene todo este desafío de la apertura, donde vamos a ser híbridos. Parte virtual, parte en iglesia. Complicadísimo. Y entonces, ¿cuántos seremos llenos de la pereza, la indiferencia? ¿Cuántos seremos dolientes en la situación económica de la iglesia? ¿Cuántos estaremos al lado del pastor ayudándole a correr las sillas y a poner el distanciamiento de 2 metros? Todo eso son interrogantes. Pastor, ¿cómo puedo edificar mi iglesia? ¿Qué puedo hacer? Porque Satanás quiere desanimarnos y nos quiere poner talanqueras administrativas, pero tenemos que superarlas como iglesia. Pastor, yo quiero edificar mi iglesia. Yo ya estoy edificando mi hogar, ya estoy edificando mi vida. Ahora quiero edificar la iglesia, la cual Cristo amó hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que más ama a Cristo es la iglesia, y lo que Cristo ama, yo debo amarlo. Y debo defenderlo, y debo cuidarlo, y debo conservarlo, y debo barrerlo, y debo limpiarlo, y debo tesorarlo y ponerlo como mi casa. Si mi casa es linda, mi iglesia debe ser linda. Si mi casa es limpia, mi iglesia debe ser limpia. Si mi casa es digna, la iglesia debe ser digna. Así funciona. Ahora, vamos ahora sí a Efesios. Ahora sí entramos al mensaje. Efesios. Vayan conmigo a Efesios, por favor. Si no alcanzamos, no importa. Esto es importante. Mire, la leche se toma así. La carne se mastica. Y tenemos que hacer como la vaca. Se deglute y se rumía otra vez. Si tenemos que hacer énfasis en eso, lo vamos a hacer porque ojalá y el creyente debería tener 4 estómagos como la vaca. Así debemos ser nosotros. Bueno, no para comer, ¿no? Algunos se ríen allá. Yo sé que algunos son de buen apetito, como Pedrito y Giné. Es un apetito, bendito Dios. Pero siempre que puedo compartir con ellos es una bendición porque siempre me reciben con empanada y Coca-Cola. No, qué belleza para el pastor, para que le dé colesterol y se infarte. No. Pero es una belleza cuando estoy con ellos, de verdad que la gozo con ellos. Pero no, bueno, ojalá, menos mal no tenemos 4 estómagos. Pero espiritualmente, haciendo la analogía, deberíamos tenerlos. Y devolver esta noche todo lo que estamos aprendiendo y en la semana del viernes de oración, que a propósito estamos aprendiendo el Padre Nuestro. Pastor, yo ya me lo sé. No, ustedes no se lo saben. Ni yo. Estamos aprendiendo del Padre Nuestro. Estamos aprendiendo cosas impresionantes. Estamos desmenuzando el Padre Nuestro. Si usted quiere saber qué es el Padre Nuestro, lo invito el viernes. Eso es rumiar. Es devolverlo, masticarlo y volverlo a masticar para entender y sacarle el mejor provecho. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, ahí estamos, ahí entonces, versículos, Efesios, capítulo 4, muy bien, vayan conmigo, al versículo 11 en el contexto. Y vamos a leerlo todo para ya empezar a saber y entender qué es lo que quiere el Señor a través de este mensaje. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Entonces, está hablando en el contexto que el Señor Jesucristo le da unos dones a la iglesia. Unos dones a la iglesia a través de unos hombres. Dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya hemos estudiado eso, que eso fue en la iglesia primitiva, no en nuestra iglesia ahora. No hay apóstoles ahora. Los constituyó para iniciar la iglesia. Luego a otros profetas, que también los constituyó en ese tiempo para predicar el evangelio como ahora es, predicar el evangelio. Ese es el significado real. Estoy haciendo énfasis en eso para que usted me acompañe y sepa como bautistas qué creemos. Apóstoles ya no hay. Eran los dones fundistas de la iglesia primitiva, eran los fundadores y se necesitaban apóstoles. Profetas,
Predicadores, como dice Pablo, profetas es predicador. Por eso yo sería un profeta, pero no me llamo profeta para no crear confusión en la iglesia ni fuera. Soy solamente un predicador de la palabra de Dios. Pero estrictamente se podría decir profeta, pero no lo hacemos para no crear confusión. A otros evangelistas, eso sí que tenemos y poquitos en la iglesia. Ayer yo hablaba, ayer Nino reunió a toda su familia y me tomo el atrevimiento de hacerlo porque pues es un testimonio. Reunió a toda la familia y hicieron una velada. Y yo pregunté qué están celebrando. No, nada, ni Navidad, ni es Semana Santa, no, nos reunimos porque queremos una velada, queremos hablar, orar, cantar con el Señor y compartir, porque estas pandemias aislaron mucho. Me pareció tiempo tan lindo y ella me invitó, pastor, ¿por qué no trae un pequeño mensaje? ¿Y sabe de qué hablé? Del hombre insensato, de don prudente y de un insensato. Hablé de ellos dos. Y qué lindo, porque Nino fue el puente evangelístico. Y esa modalidad me gustó, mire, y voy a hacer propaganda en eso. Si usted en su casa reúne a más de, no sé, su familia, pastor, usted podría regalarnos 10, 15, 20 minuticos de un mensaje a mi familia. Listo. Evangelistas. Y ustedes serán evangelistas. Y si me invitan, la maravilla de la tecnología es esa. Nos reunimos a las 7, 8 de la noche, les quito 15, 20 minutos y ustedes siguen comiendo, como ayer comieron un pastel de piña que comieron donde Nino, que es un pastel de piña venezolano delicioso, y me compartieron, pero virtualmente, ¿no? Sí, estaba delicioso virtualmente. Pastor, aquí le dejamos un pedacito, pero no sé para cuánto. Pero invítenos, invítenme, yo estoy dispuesto. Ahora, luego dice a otros pastores y maestros, estoy yo en esa categoría, pastores y maestros, y estoy también en esa categoría junto con los maestros de escuela dominical. Y doy gracias por todos nuestros maestros. Mire, ustedes y yo tenemos unos maestros extraordinarios. No porque estén en la iglesia bautista Valle Josafá, porque cada vez que los maestros trabajan conmigo y yo los escucho, para mí es una bendición encontrar maestros de esa calidad en el conocimiento de la palabra de Dios y en forma de transmitirla. Las maestras de damas, mi esposa, Carolina, Jenny, de caballeros tenemos a Juan Pablo, nuestro hermano Octaviano, Fernando, que está ahorita con el tiempo de oración, jóvenes con Juan Camilo, que tenemos allí, los que se están entrenando, Felipe también. Entonces, tenemos unos maestros maravillosos, el hermano Carlos Orbegoso, que está al frente de AFLE. Es una maravilla tener estos hombres y estas familias al frente de nosotros trabajando. Maestros, ¿quién los puso ahí? ¿El pastor? No, los maestros de niños, gracias. Aquí tengo a mi ayuda idónea al lado. Maestros de niños, a Nino, a Giné, tenemos a Nelly, a mi hija, a Sarita. Ay, ojalá nadie se me escape. Nelly, María Elena, que con los adolescentes, tenemos a Mónica con los adolescentes. Mire, tenemos unos maestros de una calidad, aprovéchenlos. Conéctense los domingos a las 9 de la mañana. Los niños y los jóvenes y adolescentes a las 11 el sábado, 11 de la mañana. Aprovechen unos maestros y sáquenles el jugo y aprovechen esa experiencia maravillosa. Me contaron por ahí un pajarito que en la reunión de adolescentes ayer a las 11 de la mañana habían 12 adolescentes. Amén. Qué maravilla. Resultado de la gracia de Dios y del trabajo de los maestros. Por eso el Señor nos dio unos dones aquí a la iglesia. ¿Quiénes? Maestros. Yo estoy feliz con mis maestros. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga y me los cuide. Cierro paréntesis. Entremos al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué está diciendo este capítulo? Vamos a comenzar a disgregarlo. Ya hicimos el versículo 11. Vamos al versículo 12.
La meta de este texto es construir y edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje de ese texto que acabamos de leer. Por eso yo digo, pastor, yo quiero edificar mi iglesia. Yo quiero ayudar a edificar mi iglesia. Claro, el Señor Jesucristo la edifica. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el Señor nos invita como piedras vivas a ser parte de ese proceso. Y tenemos una responsabilidad como creyentes maduros en aprender y participar en la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que vamos a abrir después de la pandemia? Tengo esa buena pregunta. ¿Qué iglesia voy a encontrar después de la pandemia? No lo sé. Hasta que los vea en la iglesia, sabré qué ha pasado en sus vidas. Sabré qué ha habido en sus vidas. Pero esto es importante porque la meta es construir el cuerpo de Cristo. La invitación es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene esa responsabilidad? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. La responsabilidad de los líderes está en el versículo 11. Los maestros, los evangelistas, los pastores, los predicadores, los misioneros, ahí yo voy a incluir a Juan David, ahí están los misioneros también, póngale ahí, los misioneros, que ellos son maestros y profetas o predicadores también. Entonces, ahí están todos, tenemos una responsabilidad de edificar la iglesia, de que esas piedras vivas las vayamos poniendo en forma correcta para que la iglesia vaya creciendo. Ahora, esa responsabilidad es ¿para qué? Miren lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Entonces, yo tengo una responsabilidad como líder, como parte del liderazgo en la iglesia, edificar la iglesia, para que esos santos, ¿cuáles santos? Ustedes que me están escuchando esta mañana, para la obra del ministerio, prepararlos para eso, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo una responsabilidad y todos los maestros y todos los que somos líderes de instruirlos, dice, a fin de perfeccionar, es decir, de madurar, de equipar. La palabra perfeccionar en el versículo 12 habla de madurez, no habla de infalibilidad, es decir, yo soy perfecto. No está hablando de esa perfección. En el griego significa maduro. Significa que mi responsabilidad como maestro, como evangelista, como pastor, como misionero y predicador es perfeccionarlos a ustedes, madurarlos para que trabajen en el ministerio y, como dice el versículo, y edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes tienen la responsabilidad de edificar la iglesia, ¿sí sabían? Yo los instruyo, ustedes trabajan. Ahora, yo también tengo esa responsabilidad, claro, es implícita. Pero yo los instruyo, los llevo a esa maduración, a esa madurez, y ustedes tienen que estar preparados, como dice el versículo, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, al organismo. Nuestra iglesia es un organismo, no puede estar muerto, sino vivo. Entonces, miren lo que dice, vayan a 1 de Pedro 2.5, quiero compartirles ahí. En 1 de Pedro 2.5, que si usted interpreta bien ese versículo, mire lo que dice, vosotros también como piedras vivas, Petros, no Petra, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Pedro? Que él no es Petro, como se ha interpretado, que él es que sobre Pedro se fundó la iglesia y fue el primer papa. Eso no es cierto. Si usted une Efesios, el libro de Mateo, cuando el Señor habla de Petra y Petros, y toma segunda de Pedro, primera de Pedro 2.5, si usted une esos dos versículos, Pedro entiende que en Mateo él era Petros, y en segunda, y ahí en primera de Pedro él sigue siendo Petros, no Petra. Por lo tanto, Pedro dice, no, yo no soy la roca, yo no soy Petro, yo soy Petros. Y como piedras vivas tenemos una responsabilidad de edificar la iglesia, de estar como colaboradores con Cristo. Somos colaboradores, Pablo nos llama así, colaboradores, piedras vivas. Por eso somos un organismo. Como vivos tenemos que producir resultados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces hacer pastor para edificar nuestra iglesia? Veamos el punto número 1. Son 6. Creo que hoy no alcanzamos, pero ya con esta introducción queda claro dónde estamos como iglesia. ¿Quiénes somos? Un organismo, el cual Cristo ama hasta la muerte y muerte de cruz.
que hay una edificación de hogar, que hay una edificación de vida y una edificación de iglesia sobre la roca que es Cristo. Y que Efesios nos invita a edificar la iglesia por la cual el Señor se sacrificó y murió y ama, que es la novia que Él está esperando para una eternidad. ¿Yo tengo una responsabilidad con mi iglesia? Sí. Y voy a decir algo que de pronto suena muy duro, muy triste o muy directo. Pero es muy triste cuando yo llego a la iglesia, me siento, escucho y salgo. Entonces usted no es una piedra viva. Usted es una piedra. La piedra viva vive con intensidad la iglesia. Y le dice al pastor, pastor, yo quiero edificar mi iglesia. ¿Cómo ayudo? Yo quiero ser una piedra viva, como dice Primera de Pedro 2:5. Piedras vivas para edificación en espíritu de la iglesia. Yo quiero ser un Petros. Yo quiero ser útil. Entonces, la primera, y como dice acá, vamos al versículo 13. Entonces, la primera forma en que yo puedo ayudar a edificar mi iglesia, la que yo amo. Ahora me voy a decir, pastor, ¿por qué la iglesia Bautista Valle de Josafat? Porque el Señor lo puso ahí. ¿Y usted cómo lo sabe, pastor? Porque la Biblia lo dice. ¿Y dónde lo dice? Dice que el Señor cada día agregaba a la iglesia a los que debían de ser salvos. ¿Quién le agrega? Cristo. Dios mismo escoge y agrega. Dice, y él dice, este va para acá, este va para acá, este para acá y este para acá. ¿Por qué? Porque yo necesito que esas piedritas vivas comiencen a edificar mi iglesia en ese lugar. Una de las cosas que usted, con todo cariño y respeto, usted debe evitar es saltar de iglesia en iglesia. No lo haga. Porque cuando comienza a saltar en iglesia, usted nunca tiene identidad y no tiene sentido de pertenencia. Y dice acá, aquí, voy a dar un ejemplo. Uy, aquí los signos o el grupo de alabanza, qué bello, uy, lindísimo, yo me quedo acá. ¿Por el grupo de alabanza? Error. Ay, no, yo me quedo acá porque es que el tinto y el pancito que dan es una maravilla. Y al gratín, mejor. Error. Usted debe estar porque Cristo lo puso ahí como piedra viva para edificación de la iglesia. Y si el Señor lo puso en ese lugar, dígale, Señor, ayúdame a ser útil en la obra. Ayúdame a ser una piedra viva, un Petros real en tus manos, Señor. Yo quiero edificar esta iglesia bautista de Josafat, donde tú me pusiste, Señor. Y si tú me pusiste acá, no fue un error, fue tu decisión y necesito, Señor, que me ayudes en ello. Esa es la oración de un verdadero creyente. Cuando es un Petros verdadero. Entonces, muy importante eso, porque cuando vamos de iglesia en iglesia solamente por cosas que nos satisfacen, no es el objetivo nuestro. Busque ser piedra viva en manos de Cristo. Ahora, el primero. Pastor, no hemos entrado al primero y ya llevamos más de 30 minutos. No importa, me emociona esto. Lo dejamos en 2 capítulos, en 2 series. Entonces, el primero, ¿cómo puedo edificar mi iglesia? Primero, buscando la unidad. La iglesia que es unida, edifica la iglesia. Mira lo que dice el versículo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, la primera parte del versículo es unidad. Una de los grandes problemas de la iglesia es nuestras diferencias. Entonces, pastor, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, y resulta que no somos conciliadores, sino divisorios en muchas áreas. ¿Qué invita este versículo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál fe? La fe madura que produce frutos. ¿Cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia. Y paro ahí. ¿Por qué paciencia? Porque cuando usted llega a la iglesia, ay, es que a mí no me gusta, es que no me gusta esto, es que mire los niños, es que, ay, pastora, paciencia, paciencia. Y si todos llegamos a tener paciencia en la iglesia, ¿se imagina
esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo florece en la iglesia. Pastor, ¿cómo puedo yo edificar mi iglesia Bautista Valle Josafá? Busque la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una fe madura. ¿Quiénes nos dan ejemplo de eso? Sencillo, vayan a Hechos capítulo 2, versículo 46. Y ustedes van a decir, ah, la iglesia primitiva. Correcto. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? En Hechos 2:46, vayan un poquitico ahí, vamos a estar mirando algunos versículos ahí. Perdón, Hechos 1:14, el primero, discúlpenme, Hechos 1:14. Ahí cerquita, tampoco estamos muy lejos. Dice, los 10 días que estaban ahí en el aposento alto esperando al Espíritu Santo. Recuerda que estaban todos ahí. Versículo 12 para ver el contexto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto. Bueno, entonces estaban en el aposento alto. ¿Quiénes? Ajá, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, mira la palabra, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok. ¿Qué pasó en el aposento? Aquí en la parte del aposento, ¿estaban qué? Unánime, no estaban peleando, y es que mire, y es que Judas, y es que Tomás hizo esto. No, no estaban criticándose ni sacándose los cueritos al sol, ni nada de eso, no, no. ¿Qué estaban haciendo? Unánimes en oración y ruego. Ese era el viernes de oración que tenemos nosotros. Unánimes. La iglesia primitiva era poderosa porque ¿sabe qué era? Era un solo puño. Y su golpe era certero. Trate de dar un golpe con un dedito, con 2, con 3, con 4. Trate de darlo con la mano cerrada. Es mucho más fuerte y mucho más eficaz. La unidad permite lograr que el evangelio haga efecto en otros. Ahora, miren lo que también vayamos a Hechos, allá, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Otra vez. Entonces, en el aposento alto, ahora estamos en el día de Pentecostés. ¿Qué estaban todos haciendo? Cocinando, jugando fútbol, elevando cometa, otro leyendo. Otro, no, pues que como va a venir el Espíritu Santo, esperemos a ver qué pasa. ¿No? ¿Están qué? Unánimes. ¿Haciendo qué? Oración y ruego. Dice que el lugar entró un viento, dice que en otra área que estamos describiendo, tembló el lugar. Es decir, el poder del Espíritu Santo se manifestó ahí en lenguas, en idiomas, para que el evangelio corriera con gran velocidad y se presentó lo que usamos el evangelio dado a los judíos a través de Pedro, cuando a Pedro se le dan las llaves del evangelio para los judíos, ahí está. Entonces sale esta multitud unida en oración. Ahora, vayan a Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Y perseveraban, está hablando de la iglesia primitiva, tiempo ya después, cuando algunos ya se agregaron. Recuerden que a esta altura del partido ya tenemos como 10 o 15,000 ya unidos a la Grey. Yo no sé cómo hacía Pedro para predicarle a tantos, yo no sé cómo hacían, 15,000 personas, 10,000, no entiendo, pero eso es el poder de Dios y su gracia. Dice el versículo, y perseverando que unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. ¿Qué hacen? Unánimes cada día en el templo. Pastor, yo quiero edificar mi iglesia. Busque la unidad de la fe. Busque que su iglesia sea unida. Busque que la diferencia entre el hermano A y el hermano B sea subsanada. Busque que el conflicto entre el hermano A y la hermana B sea subsanado. Busque la unidad de la fe. Busque que los hermanos sean maduros en la fe y puedan decir, hermano, yo te perdono, hermano, yo te perdono, hermano, yo te amo, hermano, yo te acepto como eres. Hermano, yo quiero ser como tú. Hermano, yo quiero que tú sigas los pasos de Cristo. Hermano, hermano y hermana.
Solamente una iglesia unida tendrá el poder de presentar un evangelio con poder. La unidad es importante en la vida de la iglesia. ¿Y cómo se mantiene uno unido? Miren, vayan a Efesios, vamos a Efesios. ¿Cómo logramos esa unidad? Pues vamos a nuestro texto central. ¿Cómo logramos esa unidad? ¿Cómo logramos que los hermanos tengan la misma, como dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe? ¿Cómo logramos pegarnos los unos a los otros y poder buscar de esa unidad en la iglesia? Hay algo bien interesante. Cuando el Señor escogió a los apóstoles, un pequeño ejemplo. Eran 12 hombres, ¿cierto? Todos eran igualitos, ¿cierto? No. Eran 12 personas, óigalo bien, de costumbres y hábitos diferentes, ante siendo judíos, de conocimiento o intelectualidad diferente, de oficios diferentes, de carácter diferente. ¿Cómo era Pedro? Osado, atrevido, grosero, mal hablado, del vulgo. Era bastante tosco, lo describe la Biblia. ¿Cómo era Mateo? El recaudador de impuestos. Fino, agraciado, conductor, manejar los dineros. Ese era Mateo. Pensante, antes de hablar, pensaba. Ese era. ¿Cómo era Tomás? Bueno, hasta no ver, no creer. Estas cosas se manejan así. Yo no voy a ir por supersticiones, sino cosas creíbles. Ese era. ¿Cómo era Judas? Ladrón, embustero, traidor, ambicioso. Qué amiguitos que tenía el Señor, ¿no? Qué amiguitos. El club de los 12. Qué hombres tan rudos, difíciles, ambiciosos. ¿Recuerdan cuando el Señor llega a la mamá de uno y le dice, Señor, ay, con todo cariño, ¿cuál va a estar de mis hijos a la izquierda y a la derecha tuya? Cuando estés en tu reino. Qué pretensión, ¿no? Y el Señor dijo, pero oiga, ustedes no aprenden, ¿no? Llevo 3 años con ustedes y siguen igual. ¿Qué pasa? Pero hubo algo que les cambió la vida y los volvió uno. Y cuando el Señor les dijo, mire, yo les voy a dar un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Cuando el Señor expresó eso, los apóstoles fueron desarmados, sus corazones quebrantados y se volvieron uno solo. Y Pedro empezó a amar a Mateo y Mateo amó a Tomás y Tomás empezó a amar a Judas. Y ese círculo de amigos se transformó y los unió en una palabra que se llama amor. El amor es el pegamento que nos une. No nos une las buenas sillas o la cortina o la música. Nos une el amor expresado a través de la palabra de Dios, la roca. Petros, su ejemplo de unidad con el Padre y el Espíritu Santo es ejemplo de amor. ¿Cómo lo sabemos? Mire, Efesios, vayan conmigo, Efesios capítulo, hay 4 donde estamos, versículo 16 al final. Dice, bien al final del versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Es el amor que nos une las coyunturas, como dice el versículo 16b. Leámoslo todo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas son estas cositas, las articulaciones, unidos. Pero ¿qué pega eso? ¿Cuál es el pegamento entre coyuntura y coyuntura? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, su edificación, para ir edificándose, ¿qué? En amor. El pegamento de esas coyunturas se llama amor. Pablo siempre habla en las clases de las damas,
Hay una expresión que usó mi señora que dice que Pablo dice, así tuvieran 1000 ayos, 1000 instructores, eso no les va a servir nada a menos que yo les haya exhortado ¿con qué? Con amor. Es el amor el que permite que la iglesia busque una unidad. Entonces, si usted me dice, pastor, yo quiero que mi iglesia, quiero edificar mi iglesia, comience a buscar la unidad de su iglesia. Busque acabar con las diferencias en nuestra iglesia, sociales, raciales y culturales. Déjalas de lado. E intelectuales. Yo voy a decir algo que no por pretensión, lo digo por una realidad. Y me encanta que eso pase en la iglesia. En la iglesia tenemos personas muy académicas, hombres y mujeres que han terminado universidad y posgrados. Así como en la iglesia hay personas muy humildes, que no han tenido esos títulos, que trabajan en otras áreas de la vida. Pero cuando estamos en la iglesia y compartimos ese tinto, somos uno. Y voy a dar un ejemplo porque lo tengo que hacer. Yo cuando veo a Ginette y a Pedro y los abrazo, somos uno, porque les amo. ¿Tenemos diferentes roles y Dios nos dio diferentes gracias y oportunidades en la vida? Sí. Pero cuando estamos en la iglesia, somos uno en amor. Por eso, hermano, si usted ve alguna diferencia en la iglesia, rompa esas diferencias. Péguese al hermano donde usted tiene una diferencia y busque la unidad, porque no habrá otra manera de que nuestra iglesia pueda buscar la unidad de la fe. Mire, vuelvo al versículo. Hasta que todos lleguemos, la iglesia madura y que realmente se edifica en Cristo, es cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. A una fe madura, en amor. En amor. Y doy gracias por ello. Porque nuestra iglesia ha roto esas diferencias sociales, culturales, académicas. Y estamos buscando. ¿Que ya lo tengamos? No puedo ser pretencioso. Seguimos en el proceso de buscar la unidad de la iglesia y a crecer todos en la unidad de la fe madura que produzca fruto. Uno de los problemas que tiene la iglesia de Corintios, ustedes pueden recordar, Pablo le dice, no os puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Su fe todavía, ustedes pelean por todo, pelean hasta por el color de las cortinas, pelean por las sillas, pelean unos por la comida, pelean, no, ustedes, ¿qué pasa con ustedes? Pablo les pega una reprimenda, una exhortación terrible a la iglesia de Corinto y le dice, yo en esto no os alabo, ustedes son terribles en esto, no hay una unidad de fe. Ustedes no son maduros, son niños todavía. Los niños, ¿qué hacen? Cuando ustedes ven los niños, ¿qué hacen? Juegan y a los 5 minutos están peleando y se quitan los juguetes y se pegan en la cabeza y hay diferencias y lloran y gritan y al rato se están abrazando y al fin uno dice, bueno, ¿esto se quieren o no se quieren? Pablo dice, tenemos que buscar la unidad que Cristo quiere en nuestras vidas. Unidad. Efesios 4:4. Vayan un poquito allá arriba. ¿Qué cosas o qué marcas son de la unidad de la iglesia? Y vamos a terminar ahí porque son 6, llevamos una con la introducción, pero la introducción fue larga, el próximo domingo vamos a terminar. Pero terminemos con Efesios 4:4. Aquí hay 7 cosas que guardan la unidad cristiana. 7 cosas que nuestra iglesia debe tener esa marca de tal manera que nosotros podamos hacerlo de esa manera. 7 marcas que nos distinguirán. Versículo 4 del capítulo 4. Dice, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. ¿En qué? Aquí hay 7 elementos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ahí están los 7 elementos, 7 marcas que deben distinguirnos en la unidad de la iglesia. Y usted debe trabajar en ellas, buscar la unidad, como dice el versículo 13, hasta que todos
Lleguemos a la unidad de la fe. Usted debe ayudar a otro. Usted debe ser un paracleto de que otro le diga, venga, yo le invito a que edifiquemos nuestra iglesia. Seamos útiles y piedras vivas en manos del Señor. Y venga, busquemos la unidad. Si este hermano tiene una diferencia, si esto pasa allí, acá, venga, busquemos la unidad, la conciliación. Busquemos el amor que nos una y que estas marcas que habla Pablo, el libro de Efesios, versículo 4, capítulo 4, cuando hablamos de que tener un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, solícitos en guardar la unidad. ¿Tenemos una responsabilidad, hermanos? Claro que sí, una responsabilidad inmensa. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no puedo ser ajeno al amor de Cristo por la iglesia. Yo tengo que ser alguien que sea un doliente y un sentido de pertenencia a la iglesia. Todo lo que pase en la iglesia, oiga, lo que le voy a decir, me debe doler. Todo dolor del hermano me debe doler. Todo gozo del hermano me debe doler. Todo lo que pase físicamente en nuestra iglesia como templo me debe doler. Y debo preguntar, pastor, ¿cómo va esto o aquello? ¿Puedo ser útil como piedrita? Hermano, de piedrita en piedrita se va construyendo. De piedrita en piedrita vamos edificando, pero necesito piedras vivas. Ustedes son. Yo no puedo hacerlo solo. El Señor es la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él lo hace, pero tenemos que ser piedras vivas en sus manos, no inertes y ajenas a lo que sucede en nuestra iglesia. La unidad permite que seamos más fuertes para presentar el evangelio. Todo esto solo tiene un objetivo. No es para formar un club en la iglesia y decir, ay, somos una iglesia unida y todos vamos para allá y todos vamos para acá. No, la unidad busca un objetivo, predicar el evangelio. La iglesia no se puede convertir en un club, no, para nada. Y el día que lo sea, yo me voy. Y ustedes se quedan. Pues yo no voy a ser cómplice de que nos volvamos un club de que solo entran los que tengan zapatos verdes, blusa amarilla y ojos azules. No. El Señor no hace excepción de personas. Porque tenemos que buscar la unidad. Así como Cristo buscó la unidad en sus apóstoles, buscaremos la unidad en su iglesia, la cual él ama hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Palabra fuerte y dura? Sí. Pensamos que simplemente teníamos que ser como creyentes, leer la Biblia y hacer oración. Claro, es una gran responsabilidad. Pero hoy con doctrina de la iglesia, yo quiero llevarlos a ustedes a trascender. Hace poquito escuchamos algo que nos dejó un poquito consternado y nos decían que enseñamos y predicamos mucha doctrina y que pues que eso era como pesado y pues que mejor que ellos o ellas o ellos buscaban otro lugar porque pues es que era mucha doctrina. Hermanos, es hora de aprender doctrina. Es hora de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, crezcamos y edifiquémonos de esa manera. No busquemos evangelio light. Busquemos un evangelio que nos esfuerce mental y espiritualmente a buscar y a entrañar la escritura. El Señor dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis palabras de vida eterna. En ellas encontramos las respuestas a nuestras vidas. Si no nos sumergimos en la palabra, estamos desnudos, hermanos. Satanás hará de nosotros fiesta y nos destruirá con implosión. En 30 segundos nos pondrá la dinamita y no seremos nada. Ni nuestros hogares, ni nuestra vida, y nuestra iglesia será el hazmerreír del barrio, diciendo, mire, la pandemia los acabó. No, señores, la pandemia no acabó en la iglesia bautista Vallejo San. Los desafíos y los gigantes son para enfrentarlos, desafiarlos y derrotarlos y salir más fuerte de estos. La iglesia tiene que salir más fuerte ahora y tiene que pisar más fuerte en el barrio Contador. Así debe ser. Pastor, yo quiero edificar mi iglesia. Pues bienvenido. Esta es la iglesia que ama tanto a Cristo. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, nos has amado tanto. Tú amas tanto a la iglesia, Señor.
Ayúdame a amarte, Señor, y a amar la iglesia que tú amas tanto. Ayúdame, Señor, a ser doliente y derramar lágrimas por mi iglesia. Enséñame a amar y capacítame a amar lo que tú más amas, la iglesia. Señor, tal vez hasta el día de hoy simplemente he sido un oyente, un espectador, alguien que se para en la grada y solamente aplaude lo bueno que puede pasar. Pero, Señor, yo quiero bajar hoy de este lugar y ser partícipe de la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo quiero que mi iglesia sea digna de ti, Señor. Yo quiero que mi iglesia sea luz y sal en la tierra. Yo quiero que mi iglesia predique el evangelio puro, sincero y sin pretensión alguna. Solo con el hecho, Señor, de que tú la amas, yo la quiero amar. Si esta mañana usted ha escuchado esta palabra, me ha dicho, pastor, yo quiero participar de la iglesia. Lo primero que quiero decirle, participe de la vida de Cristo en su vida. Usted nunca podrá entender qué es la vida de la iglesia hasta que no tenga la vida de Cristo en usted. Pastor, ¿y cómo hago esto? Solamente diga, Señor, yo soy pecador. Sé que no merezco el cielo. Sé que no merezco tu gracia. Pero, Señor, sé que Cristo murió en la cruz por mí, por mis pecados. Y quiero, Señor, hoy hacer parte de la iglesia. Quiero vivir esa aventura que se llama iglesia, donde los hermanos, como la iglesia primitiva, se unían, y yo quiero volver a tomar tinto con usted, pastor, y compartir esos momentos hermosos. Pastor, yo quiero vivir esa vida de iglesia, quiero tener un sentido en mi vida. Dígale, Cristo, ven a mi vida y sé mi Señor y mi Salvador. Y hazme vivir y sentir el gozo de tu salvación. Señor, quiero aprender a amar la iglesia, la que actual tú amas tanto, y te entregaste por ella en la cruz. Amén, Señor, lo recibo con fe. Aunque yo no sé cuánta fe tengo, pero lo recibo creyendo claramente que tú eres la respuesta a mi vida y que quiero ser parte de esta nueva familia que se llama iglesia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.